elevar salario mínimo de 102. El gobierno, en cuanto a política salarial distinta, que entiende una urgente recuperación, pretende a partir del próximo año elevar el mínimo de 88.36 a 102 pesos diarios. Pero lo más curioso es que se subraya como prioridad el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que se les dará capacitación y oportunidades de empleo con un pago mensual de 3,600 pesos. Sorpréndete, Tomás Mojarro. Y que en la frontera es de 176. Si se aprueba, aquí 102 pesos el salario mínimo y en la frontera 176. Y todos estos proyectos que de realizarse pues son bastante buenos para la gente que tiene ahora 88,36. Pero aquí lo que me sorprende es que a los estudiantes que se espera que se preparen, que se espera que acudan, se les dé un salario superior al mínimo. Eso yo creo que no sucede en ningún país del mundo. Los estudiantes que apenas se están preparando, que apenas vamos a ver si responden o no responden al reto de superarse, se les pague más que al hombre que ya está trabajando, que tiene una familia, que tiene responsabilidades. Estos son jóvenes. Bueno, es un subsidio que se da a la antigua técnica del aprendizaje para impulsarla. El problema es que quien debe dar los empleos pues debe estar de acuerdo, debe tener preparado algún tipo de actividad para estos aprendices. Hay empresas en que pues no sirve el aprendizaje, ¿no? Eso es una visión muy decimonónica de cómo funcionaban las empresas. Ahora las empresas pues requieren, no sé, de contadores públicos. ¿Cuál es el aprendizaje de un contador público? Pues quién sabe. Requiere de técnicos en electrónica. ¿Cuál es el aprendizaje que debe llevar un técnico en electrónica? Pues no, tiene que venir calificado para hacer algo. Sí hay algunas, desde luego, algunas más bien de índole artesanal, pues tal vez sí, en cuestiones que hacen cosas de cuero, cosas de barro, algo así, yo entiendo, pero la mayor parte de la industria, no creo que la Chevrolet o la General Motors o la Ford contraten aprendices. Total que el gobierno de López Obrador no da una. No, esto lo comprometió mucho y quiere revivir una actividad que funcionó mucho tiempo. Es decir, el herrero del pueblo pues podría contratar a aprendices. El zapatero del pueblo puede aprender a contratar aprendices. El peluquero, por ejemplo. El carpintero. Pero si uno piensa en otro tipo de industrias, pues es muy difícil. Sí. Bueno, pero este es un proyecto que han tratado de manejar, o bueno, de las luces, de los detalles que han informado, en donde se asocia de alguna manera el gobierno con empresas privadas, en donde se puedan desarrollar actividades que tal vez no requieran muchísima especialización, como serían ya obreros de armadoras de automóviles o cosas así, que ya requiere de estudios más largos y de otras capacidades. Acá sería como algo tipo obrero a un
primer nivel, no sé, cosas más sencillas, en donde se dé una capacitación que lleve a cambio cierta remuneración que en parte del gobierno y en parte de la empresa que está dando la capacitación. Pero, a ver, hay obreros que tienen un poco más del salario mínimo, que pueden tener salario y medio, 2 salarios. ¿Qué va a sentir ese obrero que se dedica todos los días a poner 3 clavitos en una cajita y pasarla? 3 clavitos. ¿Qué va a sentir de que llegue un muchachito a poner el clavo donde se le dé su gana y después él esté recibiendo prácticamente un salario similar? A mí eso me parece injusto. Una cosa era el chícharo al que le dejaban las propinas en la peluquería, al carpintero que le decía, órale, ahí te van 10 pesos para que te compres tus cuadernos de la semana. Eso era diferente. Además, el muchacho iba aprendiendo y se iba sintiendo motivado y después terminaba quedándose con un negocio propio. Pero aquí en la industria yo lo veo muy complicado. No hay tantas empresas que no tengan personal calificado, no hay tantas. Porque son efectivamente, como dice Mario, pues de cosas muy, muy elementales. Pero las grandes empresas, las que pueden invertir, pues necesitan personal calificado, obreros calificados. Para que esto funcione necesitan un padrón, digamos, de empresas que estén dispuestas a entrarle al programa. Creo que sería muy interesante. Quizá ya lo tienen. Pues vamos a verlo sobre la marcha, con un poquito de paciencia. Todas las promesas están juntas en este momento. Y todos queremos exigir que en cuanto antes se pongan en marcha. Y eso va a tardar un tiempo determinado. Adelina Silva, de 45 años, de Milpalta. Dicen que México es el lugar número 31 de los países con los sueldos más bajos que hay. Pobre de mi México, por eso hay tanta pobreza y delincuencia. Yo soy empleada doméstica. Me pagan 120 pesos al día. Y es una tarea muy pesada, ya que hay que hacer todo el quehacer. Cuido a 2 niños. Es un sueldo muy bajo para tanta tarea que uno se lleva. Los países con los sueldos mejores pagados son Australia, Reino Unido, Japón, Estados Unidos. Saludos a todos. Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, esos son los salarios mejor pagados. No, porque puede entrar a Estados Unidos. Es que es un mal concepto. Estados Unidos. Bill Gates es el mejor pagado y por una idea que tuvo, pero ni siquiera trabaja. Se refiere al promedio. Bueno. Global. ¿Cómo Sí. comparas un país chiquitito Pero con también tienen otro? sus millonarios, ¿no? Es que no. En efecto, se han tomado medidas en los países, ciertos gobiernos que se dan cuenta de esta situación. Toman medidas como es, por ejemplo, el impulso de la empresa propiedad del Estado. La empresa propiedad del Estado aprovecha esa plusvalía, esa concentración del ingreso en beneficio de la propia población. También existe el sistema de cooperativas, el cooperativismo, que siempre ha sido combatido como la roña precisamente por los empresarios. Por eso ha habido esa lucha contra las cooperativas en México y se les negó su fuente de financiamiento, juicio tras juicio contra ellas, hasta destruirlas una a una. Solo queda la cooperativa Pascual, que era una forma de que los trabajadores fueran dueños de las empresas en que trabajaban. No, si hay intentos por salir de esa situación. El problema es que, en efecto, el Estado pues no las ve sobre todo el neoliberal, no las ve con agrado, y por eso regala empresas muy prósperas como era Nacional Hotelera, y se las regala a los capitalistas. Pero según dice la compañera lo que gana,
yo tengo quien me asiste también y me doy cuenta de que me está ocurriendo lo de aquella mujer generosa con su cuerpo después de años de estar haciendo esto, dice, y yo que nunca cobré, no se daba cuenta que ese oficio da dinero. Pues yo, ¿cuántos años hace que estoy pagando más del doble? Yo también. Y ni cuenta me había dado. No, es que yo usted está bien. Y No, además yo creo eran que- son 5 horas. Yo creo que la señora no ha buscado adecuadamente, porque lo más barato, lo más y limitado, no hacen de comer, no lavan y no planchan, te cobran 300 pesos. Así es. Es lo más Pero, barato. ¿sabes? Pero- Seguramente le salieron con este cuento que hemos visto mucho de, pero es que eres de planta, aquí comes, aquí vives, aquí duermes y aquí te bañas. Es otro ingreso. Es que si es de planta, sale diferente el si sueldo. está cuidando a los Claro, niños, porque pues tiene sí, un pero- cuarto, porque tiene comida, porque Claro. tiene otros beneficios. No, pero otra vez, No. es que entra en el estado, estos países que menciona ella, que se supone que entonces parece que tiene un conocimiento un poquito más amplio. ¿Qué hacen? Protegen al trabajador. ¿Cómo lo protegen? Le dan educación, le dan formación para que pueda exigir un salario mejor, condiciones óptimas. Protegen la libre empresa. Salud. Salud es muy Salud importante. gratis y buena. Beneficios de salud, pero sobre todo protegen las ideas. Es decir, yo quiero poner unos abarrotes, adelante. Y te protegen tu idea de que pongas unos abarrotes, de que no te exploten los criminales, los impuestos, los que revisan los locales, los que tienen que pintar. Si no empezamos por ahí revisando todos esos protocolos, que es de la libre empresa y del respeto al trabajo, pues no podemos. Pero yo creo que sí se puede dar el cambio al trabajo. No sé si con el salario mínimo, pero si damos educación a esta gente. O yo le voy a hacer odioso. O no lo escribió ella, o no es ella la trabajadora doméstica. No, definitivamente. Sí, O lo no. escucho Yo en les algún puedo lugar. asegurar que no hay ninguna empleada doméstica, ninguna, sobre todo de las que llegan por día, que te trabajen por menos de 300 pesos y condicionado.